Bienvenidos a los coloquios de iSanidad. Yo soy Luis de Haro y hoy tenemos la suerte de estar frente a las elecciones generales que tendremos el 23 de julio. Los pacientes son los protagonistas del sistema sanitario y son especialmente poco escuchados. Como digo, dada la cercanía a las elecciones, hemos querido preguntar a tres amigos que son pacientes un poco cuál es la situación, cómo se imaginan el sistema sanitario en el futuro, los pasos que se tienen que dar y si se están dando. Contamos por un lado con Julio Agredano, que es el presidente de Freno al Ictus. Muy buenas, Julio, gracias por estar aquí. Gracias, Luis, por invitarme a estar aquí. Muy bien, también está con nosotros Sandra Ibarra, que es la presidenta de la Fundación Sandra Ibarra. Gracias, Sandra, de verdad, por estar aquí. Y Mariano Pastor, que es el presidente de FENAER. Lo primero de todo es preguntaros cuáles son las necesidades urgentes de los pacientes, de los pacientes crónicos y de los supervivientes. Empezamos por ti, Julio, que estás aquí a mi lado. La verdad es que no sabría ni por dónde empezar, ¿vale? Porque uno de los problemas que tiene esa enfermedad, el ictus, es tiene mucho impacto en la fase aguda, pero también tiene mucho impacto en la fase crónica. Entonces, yo creo que si dividimos en agudo y crónico, la parte aguda, lo que es fundamental es intentar que la sociedad conozca algo más sobre la enfermedad y la importancia del tiempo que tiene frente a un posible caso de ictus, saber identificar, saber actuar correctamente, cómo está el sistema montado, cómo hay unos protocolos de actuación y todo eso que lo sabe la gente que está cercana a la enfermedad de alguna forma, pero digamos que no es del ámbito público, del ámbito general. Entonces yo creo que haciendo posible que esa información llegue a todo el mundo de alguna forma, pues conseguiremos reducir el impacto en la sociedad. Y estoy hablando de gente todavía no afectada de ictus. Y luego estamos hablando de la fase crónica. Para mí en la fase crónica claramente tenemos un sistema asistencial, yo creo que es común en todas las patologías, bueno, no excelente, bueno en atención aguda, pero sin embargo yo creo que tenemos un sistema claramente deficitario en lo que es inclusión del afectado en su entorno. El ictus es una enfermedad que te puede matar o no como otras, pero si no te mata lo normal es que te discapacite de alguna forma, sea con impeditiva, dependiente, y sin embargo el sistema crónico de salud no está dando respuesta a todo eso, es decir, tenemos un sistema que te ayuda, que te salva, pero que luego no te da respuesta para realmente que tengas una incorporación en tu entorno con garantías. Entonces podemos hablar durante la charla de todas las carencias que vemos en el sistema, pero yo creo que fundamentalmente es que la gente conozca más de qué va esto y luego que el sistema sea capaz de dar respuesta una vez que ya ha pasado para intentar incorporar a la gente en las mejores condiciones. Sandra, ¿cuáles son las necesidades de los supervivientes, sobre todo las urgentes? Bueno, los pacientes de cáncer no tenemos mucho tiempo, con lo cual es bastante urgente todo, pero aprovechando que has introducido el tema de las elecciones y que es la razón un poco por la que estamos aquí, esto ya nos está diciendo que el Ministerio de Sanidad debería de ser independiente, como el de Educación. Es decir, no podemos estar dependiendo de que haya elecciones o no y de los cambios y que los pacientes tengamos que estar esperando ahora otra vez cosas que ya se habían avanzado, cosas en las que ya estábamos, ahora se para todo otra vez y tenemos que volver a empezar con todo. Una de las cosas con las que estábamos ya a punto es el derecho al olvido oncológico, por ejemplo, en el tema de los supervivientes de cáncer. Se supone que en junio anunció Pedro Sánchez que esa ley ya pues iba adelante después de los años que llevamos trabajando y ahora de repente tenemos que parar. Y como eso muchos otros temas, ¿no? Entonces en nuestro caso, por un lado está el paciente de cáncer, que yo pienso que se tiene que tratar como una causa de salud global. Es decir, el cáncer es la enfermedad de todos, uno de cada 2 hombres y uno de cada 3 mujeres, y es la pandemia de nuestro siglo. Y hasta que no veamos y se considere el cáncer como una causa de salud global, mal vamos. Y luego, por otro lado, pues muy de acuerdo con lo que está diciendo Julio, los supervivientes de cáncer, una vez que te dan el alta, pues desaparece del sistema sanitario, pues con muchas enfermedades crónicas, con efectos secundarios, necesidades en todo el entorno tuyo, social, familiar, físico, emocional, y los pacientes no están atendidos, ¿no? Entonces, en nuestro caso, nos gustaría que todas las comunidades autónomas y de una manera equitativa pudieran contemplar la asistencia a los supervivientes de cáncer.
Es una cosa además en la que tú has insistido muchas veces, que yo te he visto siempre, es decir, oye, una vez que nos dan el alta, desaparecemos del sistema. Esto es una cosa que es... Y no te quejes, que con todo lo que te ha pasado, lo demás ya no es nada. Entonces tu infertilidad, tu osteoporosis, fatiga crónica, pérdida de memoria, linfedema, pérdida de trabajo, eso no es importante. Y esa es la respuesta que obtienen, ¿no? Mariano. Bueno, en el caso de las patologías respiratorias no se puede hablar de supervivientes, o sea, nosotros tenemos un proceso desde el diagnóstico, un proceso de enfermedad. El problema que tenemos en las patologías respiratorias es un retraso importante en el diagnóstico. Cuanto antes se diagnostiquen las patologías, antes se pueden tratar y mejor van a ser las expectativas de vida y calidad de vida del paciente. Y bueno, para eso lo que hace falta es un sistema sanitario robusto, el dotar de recursos a la atención primaria, el que haya una mejor coordinación entre los diferentes niveles asistenciales, hablamos de primaria, enfermería y especializada, reclamamos equidad territorial en todos los... es muy diferente la atención que recibimos en unos territorios y en otros, incluso dentro de los mismos territorios, dependiendo del hospital, pues hay muchísimas diferencias en el acceso a medicamentos, en la forma de diagnosticar. O sea, en definitiva, lo que pedimos a los próximos gestores de la sanidad es dotar al sistema de recursos y equidad. Es que al final estamos pidiendo lo mismo en las diferentes patologías, ¿no? Es decir, tenemos un modelo sanitario del siglo pasado y necesitamos que cambien las cosas, ¿no? Que tenemos nuevas enfermedades, nuevos pacientes, nuevas necesidades y sin embargo seguimos con modelos organizacionales del siglo pasado. Entonces esto ya no es esa frase de poner al paciente en el centro del sistema sanitario que les encanta decir, el paciente en el proceso. Y que haya una escucha activa de las personas que realmente sabemos cuáles son las necesidades, que formemos parte de los procesos y que de verdad seamos capaces de atender a las personas. Porque hablamos de enfermedades, pero hay que hablar de personas y bueno, hay ciertas necesidades muy comunes que yo creo que esas son muy claras, ¿no? Que hace falta ese cambio en nuestro sistema sanitario, en nuestro sistema de salud, ¿no? Porque al final estamos hablando de salud. Sin salud no hay economía ni progreso, sin salud no existe nada más y creo que es el tema transversal absoluto en todos los ministerios. No, lo estás apuntando además, que decir, porque la siguiente pregunta es si los pacientes pueden aportar algo a las políticas sanitarias, ¿no? Entonces tú has empezado a apuntarlo y, o sea, ¿pueden apuntar algo y qué pueden apuntar? Eso es lo que os pregunto. Bueno, yo creo que sinceramente lo que podemos aportar es nuestra experiencia en cómo el sistema nos ha tratado y eso básicamente ya es un punto de mejora, es decir, las carencias que hemos visto en primera persona por ejemplo, lo que decía, inequidad entre comunidades, depende del código postal de nacimiento o dónde estás de vacaciones en el caso del ictus. ¿Por qué? Porque no todos los hospitales están preparados para atender casos de ictus. La Sociedad Española de Neurología ha tasado que hay más de 70 unidades de ictus de carencia a nivel nacional. 70 hospitales faltan por estar preparados. Entonces, hay una inequidad clara. Pero lo que debemos aportar los pacientes es precisamente el habernos pegado con la enfermedad. El haber ido a una ventanilla a reclamar algo y ver que efectivamente no nos han dado respuesta, la respuesta no ha sido ágil y en función de eso nuestra evolución con la enfermedad ha variado. Entonces yo creo que somos los que tenemos, porque los clínicos, los políticos, pues obviamente tienen su visión teórica de la situación, de las cosas, pero los que realmente estamos en el día a día y en los que nos pegamos con las dificultades somos nosotros. Entonces yo creo que nosotros somos parte fundamental de esa cadena, es decir, enriquecemos todo el proceso porque hablamos en primera persona de lo que nos hemos echado en falta. Y hombre, yo ir también ese modelo paternalista, ¿no? De decir lo que diga el médico y ya está, que al final hace falta un paciente activo, un paciente informado. Es verdad, también nos encanta decidir sobre nuestra vida, ¿no? Que es como que es importante, ¿no? Las muestras de los tejidos son nuestras, también podemos decidir qué hacemos con las muestras de los tejidos, es decir, que hay mucha desinformación en esa parte, ese modelo paternalista, y luego hay como una reticencia también, ¿no? Sobre todo de algunos profesionales, y yo siempre les digo lo mismo, ellos tienen el conocimiento, nosotros tenemos la información,
vamos a encontrar juntos el camino, ¿no? para poder decidir. Bueno, yo creo que los pacientes y las organizaciones que representamos a los pacientes tenemos mucho que decir en los procesos y en la toma de decisiones de los temas que nos afectan directamente. Y creemos que tenemos que ser escuchados. Ya vamos a dejarnos de esto del paciente en el centro del sistema, porque al final, si el paciente está en el centro, es un florero al que nadie le hace caso. O sea, el paciente tiene que ser una voz más e intervenir realmente en la toma de decisiones, y que se tenga en cuenta la opinión del paciente, porque las organizaciones de pacientes somos organizaciones que somos parte del sistema, y que muchas veces llegamos a los sitios donde el sistema no llega y damos unos servicios a los pacientes que el sistema sanitario no da. Entonces conocemos realmente las necesidades y podemos aportar. Estamos cubriendo carencias y limitaciones del propio sistema. Absolutamente. Y luego nosotros, por ejemplo, supervivientes de cáncer, dicen, hemos reforzado atención primaria. A nosotros no nos sirve que refuercen la atención primaria, necesitamos formación también. Somos los primeros supervivientes. No ha habido hasta ahora supervivientes de cáncer. Hace falta investigar, generar conocimiento, y nosotros acabamos en atención primaria con personas que les empiezas a poner estos currículums encima de la mesa y les asustamos. Y mejor pregúntale al taumatólogo, mejor pregúntale al oncólogo. Otra vez vuelve la cadena, el paciente perdido, otra vez estamos perdiendo al paciente en el sistema sanitario, y no hay ese diálogo, y a lo mejor pues hace falta un oncólogo de enlace, o hace falta que en tu historia pongan el teléfono o el contacto del médico de referencia para que puedan hablar, y lo que para un médico de atención primaria es un ibuprofeno ya a casa, a lo mejor para un oncólogo es decir, esto hay que revisarlo, vamos a ver, porque hay segundos tumores, recidivas, enfermedades crónicas que hay que hacer seguimiento, muchas veces están relacionados, te puede romper una pierna y no es solamente traumatología, es una osteoporosis provocada por los tratamientos, tal, es decir, también se trata de prevenir en esa fase, y se pueden predecir recaídas, y hay algoritmos matemáticos que aplicando inteligencia artificial pueden predecir recaídas en pacientes, ¿no? Entonces fíjate en ese sentido también qué ahorro para el sistema sanitario, qué descongestión para las salas de espera, qué herramientas estamos dando a los profesionales que muchas veces no las tienen para poder atender de esa manera más holística al paciente. Es decir, es que hace falta revisar muchos ámbitos y que haya esa coordinación y que se genere ese ecosistema de colaboración, ¿no? Porque tenemos esa medicina que va cada despacho independiente y no se toman decisiones conjuntas, y al final pues somos pacientes y personas que todo está relacionado, ¿no? Entonces, bueno, pues sería muy importante también toda esta parte. La última estrategia para el abordaje de la cronicidad es de 2012, ¿no? No sé si sería importante volverla a definir, si es urgente, si es importante, si no es necesaria. ¿Podéis conocerla o no? La cuestión está si una cosa que es de 2012 todavía puede existir, ¿no? No sé si han cambiado las cosas en torno a los pacientes, a los tratamientos, al sistema. A la esperanza de vida. Claro, yo creo que ya simplemente hablar de una cosa del 2012 no puede estar actualizada a 2023, entonces, porque el sistema ha cambiado, porque entonces obviamente que esa estrategia hay que volver a revisarla y meter todas las variables nuevas que ha habido en este periodo de tiempo. Es decir, no es lo mismo la investigación del 2012 que la que tenemos ahora, por ejemplo. Sí, con el avance que tiene la ciencia en estos últimos 10 años, es decir, hay que revisarlo sí o sí, y sobre todo que uno de los grandes problemas de salud global es la cronicidad de las enfermedades. Es decir, los hospitales no están preparados para atender a la cantidad de enfermos crónicos que hay y que va a haber, empezando por el cáncer y siguiendo por muchas otras enfermedades. Pues estamos consiguiendo el éxito de cronificar enfermedades. Fenomenal, pero es que luego hay que atender a todas estas personas con enfermedades crónicas, y además hay que intentar que tengan calidad de vida, porque no se trata solamente de cronificar la enfermedad, sino que haya una cierta calidad de vida para que las personas puedan estar lo mejor posible, ¿no? Y para eso hay que hacer un seguimiento y aplicar esa telemedicina que luego muchas veces no están, lo que nos dicen los pacientes, ¿no? Es que vamos a los congresos y todo lo que escucho, la verdad es que me ilusiona, pero luego llego a mi hospital y no veo nada de lo que dicen. Está claro que una estrategia de hace 11 años hay que revisarla, pero luego además hay que aplicarla. Hay que aplicarla y hay que dotarla de recursos para poder, bueno, ya queda claro, ya se ha hablado de esto,
que tenemos un sistema sanitario que trabaja muy bien a los agudos, pero no trabaja bien la cronicidad. Y una cosa que es muy importante es la prevención. Y con prevención se puede retrasar mucho la llegada del paciente a ser paciente crónico. Y eso se hace pues con educación y formación al paciente también, ¿no? Y yo creo que ahí juega un papel muy importante la atención. El papel de la prevención juega un papel muy importante la atención primaria. Y en todas las enfermedades, además, por ejemplo, en nuestro caso es que un 40% de los cánceres son evitables. Estamos hablando de un 40% de nuestros amigos, vecinos, familiares que podrían no tener la enfermedad. Y estamos en la era de la comunicación y no estamos llegando a la sociedad. Estamos en el momento en el que los jóvenes más fuman, que las mujeres nos estamos equiparando al cáncer de pulmón, habiéndonos incorporado al hábito tabáquico muchos años después, porque las adolescentes fuman cada vez más y antes. Y los hábitos alimenticios de los jóvenes, igual deporte, y hablamos de una sociedad que se cree inmortal, ¿no? Y que esto no va conmigo, esto bueno le pasa a la gente, ¿no? Y yo puedo poner un WhatsApp mientras conduzco porque el que se mata es el que sale en el telediario, ¿no? Es que tú pones un WhatsApp mientras conduces, también puedes tener el accidente de tráfico, ¿no? Y no somos conscientes que de verdad con esos gestos, porque hasta un propio ictus que puedas tener en una persona sana, en una persona que no lo está, cambian mucho las cosas, ¿no? Como cualquier enfermedad. Yo creo que a mí una de las cosas que me ayudó a salir adelante es que tenía leucemia, pero yo una persona muy saludable en todo lo demás, y las neumonías que yo he tenido, por ejemplo, pues un fumador no las hubiera superado nunca, ¿no? Es decir, que siempre sirve, y creo que desde el Ministerio, y yo ya hablo de Europa, ¿no? Ahora que viene la presidencia europea en España, teníamos que tener campañas conjuntas, el Día Mundial del Cáncer de Mama, el Día Mundial de tal, no sé qué, una campaña europea con un mensaje único y potente. Aquí cada uno haciendo la guerra por su cuenta y tal, mensajes únicos, que de verdad lleguemos a la sociedad, que impactemos, que transformemos y que nos planteemos qué modelo sanitario queremos de aquí a 10 años. ¿Cómo lo queremos? ¿Qué necesidades existen? ¿Cuáles son las prioridades? Y empezar a organizarnos y luego que se organice en las comunidades, no de las 17 autonomías. Y ahora, elecciones, otra vez cambio, otra vez a conocer al consejero o consejera nueva, a convencerle de lo importante que es que es un poquito locura, la verdad. Sí, porque tenemos mucha paciencia los que estamos al frente de las organizaciones. Tenemos una moral como la Alcoyano. Aprovechando ahí un poco lo que decía Sandra, que al final esto, da igual que sea en forma de ictus, de infarto, de cáncer, problemas respiratorios, al final es salud de base. Es decir, cuanto mejor salud de base tienes, más preparados estás para otra. Hay una relación directa entre ciertos tipos de cáncer y procesos trombóticos que desencadenan ictus. Pero entonces la salud de base que tengamos, gente afectada de cáncer o gente afectada de ictus, va a impactar directamente en lo otro. Y sin embargo, es lo que decías tú también, el tema de información y educación, yo no solamente lo dirigiría hacia población, hacia pacientes, que sí, que también, por supuesto, pero población general. Para mí es población general. Es decir, hablabas de ese 40%. El infarto miocardio y el ictus, el 80% de ellos son prevenibles debido a factores modificables, cosas que son primas hermanas. Que la prevención hay que hacerla con los sanos. Claro, de hecho, es que los que trabajamos con cifras, lo que no podemos hacer es muy terrible, ¿no? Dices, seguimos perdiendo a muchas personas, pero es que lo que sí podemos hacer y no se está haciendo, esas personas echando papeletas constantemente en contra de su salud, se hace muy duro, ¿eh? Es decir, cuando trabajas con cifras reales y pones cara a la enfermedad y a las personas y a sus familias, ¿no? Porque al final es lo que nos ocurre. Sí. Claro, de hecho se habla mucho de la posibilidad de empezar a prescribir asociaciones de pacientes, pero no solamente hay que prescribir asociaciones de pacientes a los pacientes, sino estáis hablando precisamente de una educación, ¿no? De una prevención, porque la experiencia vuestra os tiene que llevar no solamente a los pacientes, sino también a los no pacientes, ¿no? Mariano lo conoce muy bien, ¿no? Que decir, todo el tema del tabaco, todo el tema de eso no solamente es para los pacientes. Nuestros mensajes van dirigidos a la población en general, al que fuma, porque al final los pacientes que nosotros tenemos asociados y federados ya están diagnosticados y no fuman. Bueno, siempre hay alguno que fuma, pero nosotros estamos trabajando el tema del tabaco, que es una de las cosas que nos ocupa mucho, está reciente el Día Mundial,
pues precisamente dirigiéndonos a toda la sociedad para intentar, sobre todo a los jóvenes, que son los que se están incorporando al tabaco todos los días. Está demostrado que alguien que a los 18 años no ha fumado nunca es poco probable que fume en su vida, y precisamente la industria tabaquera está trabajando el tema de los vapeadores y todo esto con los jóvenes, pero o sea que cada vez se incorporan más año, ¿no? Desde que los datos. Jovencísimos, entre 12 y 14 años ya han probado, ya han empezado. Dices, ¿qué estamos haciendo mal? Es decir, ¿por qué no estamos llegando a la sociedad? Y eso es lo que nos deberíamos de plantear. Y es clave la prevención en la salud en general. Y ahí es donde yo creo que es uno de los focos fundamentales. Y cuando se reúnen o nos citan en los ministerios, a las diferentes organizaciones, de verdad tengamos un plan estratégico común, porque hay muchas causas que son comunes para todos. Y luego a partir de ahí cada uno trabajaremos nuestra área de influencia. Pero es importantísimo este mensaje común de prevención de la salud. Pero fíjate, incluso si hablamos de planes, existe un plan ictus, igual que existe un plan de vuestras patologías a nivel nacional, pero luego ese plan tiene que ser ejecutado por las comunidades, y cada comunidad lo ejecuta, lo desarrolla como buenamente entiende. Entonces al final tú tienes un paraguas que es un plan de ictus general que efectivamente está en un cajón, y luego las comunidades son las que lo ejecutan. Entonces la inequidad entre comunidades está clara, o territorios está claro, el código postal donde viva o donde vayas de vacaciones, así te va a ir la cosa. Entonces todo eso yo creo que habría que unificarlo de alguna manera, y que hubiera un organismo de verdad o un plan general que realmente impulsara y que fuera el que marcara ciertos parámetros básicos para que en todos los territorios se ejecute, porque no puede ser que ahora mismo la carencia de unidades de ictus en Madrid es un sistema privilegiado, estamos con una carga fantástica, pero si te vas a las Castillas o te bajas a Extremadura o te bajas a Andalucía, pues el sistema no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, esa atención aguda no es equiparable en todos los sitios, o esa recuperación posterior, esa rehabilitación. Es cierto que hay carencias a nivel nacional, pero hay diferencias entre un sitio y entre otro. Entonces, yo creo que hace siempre falta estamos eso. diciendo lo que tú decías antes también, ¿no? Que tenemos el mejor sistema sanitario. Va a haber que empezar a decir teníamos. Eso es. Teníamos. ¿Y para qué? Porque ya esto de ser políticamente correcto, decirlo, teníamos. Sí. Es verdad, evidentemente, toda la vida depende con quién te compares. Tenemos un lugar al que acudir y nos van a atender. No te hace falta tener un seguro privado para que te atiendan y no te dejan en la puerta. Es verdad, eso no ocurre en nuestro país. Pero tenemos que empezar a decir teníamos, o nos ponemos las pilas, nos ponemos a trabajar y de verdad reorganizamos el sistema sanitario que tenemos, o vamos a tener que empezar a hablar en pasado. Pero fíjate que yo creo que de hecho reorganizar sistemas, todo no depende de nuevos recursos sanitarios, sino que en nuestro caso hay recursos sanitarios que están infrautilizados. Entonces lo que tienes que hacer es derivarlos a los sitios que realmente tienen impacto positivo. Para que queremos 17 calendarios vacunales. Punto. Ahí tienes una partida, venga. Si empezamos a tirar del hilo, digo, es que no es una cuestión de inversión, es una cuestión de reorganizar el sistema, y hay muchas cosas que no son necesarias, y algunas son muy fáciles, depende de las voluntades de las personas. Mariano, llega el 1 de septiembre y suena tu teléfono móvil, no sabemos muy bien quién habrá ganado, te llaman y te dicen, oye, ¿qué necesitáis los pacientes de manera urgente? ¿Qué diríais? ¿Qué dirías tú, Mariano? Pues lo primero que diría, vamos a sentarnos a hablar, porque te voy a contar nuestras necesidades, pero no te voy a contar nuestras necesidades para pedirte recursos para lo mío. Voy a contarte nuestras necesidades para que entendáis que el sistema realmente hay que cambiarlo, y que seguro que hay recursos infrautilizados, y que el paciente no vamos siempre a pedir, vamos a aportar para que el sistema sea sostenible. En definitiva, que se nos escuchen, que creemos que podemos aportar mucho. Sandra, y si suena tu teléfono ese 1 de septiembre y es posible ministro, ministra, me da igual, de un partido, de otro, te llaman, ¿qué dirías? Bueno, pues me haría muy feliz, la verdad, que sonara ese teléfono, y lo primero que pediría es ubica unidad de bienestar del paciente superviviente de cáncer, este modelo asistencial que contempla la fase de la supervivencia como una fase más del proceso, en el que no hay tumor ni tratamiento, pero existen todas estas necesidades de las que hemos estado hablando en este momento, y que sea 360, es decir, esa fase de prevención fundamental que estamos hablando,
la fase aguda, cuando ya tenemos el diagnóstico, que sea temprano, si el diagnóstico precoz muchísimo mejor, estadios iniciales en todas las enfermedades siempre vamos a poder curar mejor al paciente, y en esa fase de la supervivencia que puedan ser atendidas todas estas necesidades, en las que ya estamos creando ese registro de supervivientes, registro de necesidades y que se genere conocimiento, ¿no? Pero que no abandonemos a los pacientes, que les vamos a incorporar otra vez a la vida para que podamos seguir cumpliendo sueños, ¿no? Que eso es lo que queremos hacer todos. Julio, suena el tuyo. Yo tengo que decirte que soy bastante escéptico con que realmente nos llamen realmente que nos llamen a nosotros. Entonces, y que realmente esa conversación sea productiva para sacar, más allá de llamar y contar. Yo lo que veo en mi patología, yo veo dos líneas claras, que es equidad entre territorios, entre comunidades. No puede ser como está el sistema montado en un sitio y en otro, tiene que ser igualitario. Y luego que ya hemos pasado de tener un sistema aceptable de atención aguda y efectivamente vamos a trabajar en la parte de la cronicidad, que es lo que decía Sandra, y en nuestro caso pues incorporar la rehabilitación efectiva y de calidad en el sistema. Es decir, no siempre es nuevos recursos al sistema sanitario público, sino es una coordinación con recursos sociosanitarios que existen y ver de qué forma podemos trabajar en conjunto para que una vez que te ha pasado un ictus, que realmente tengas una incorporación activa a tu entorno, porque no olvidemos que el ictus es la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Me preguntaba Sandra antes, el tema del crecimiento, que parece que cada día hay más números de ictus. Efectivamente, cada día hay más números de ictus, pero además se están afectando en población joven, adultos jóvenes que tienen un entorno, que tienen una familia, una dependencia, es decir, un salario que no entra, es un entorno social que tiene que estar contigo, con lo cual deja también de lado, una familia que deja de lado. Entonces, simplemente si lo viéramos en coste-beneficio, lo que representa ser afectado de ictus y no facilitarles la inclusión en su entorno, es decir, más caro no atenderlo punto. que atenderlo. O sea, es más, lo que pasa es que la gente ve el coste-efectividad a medio plazo, los políticos lo ven como algo de medio plazo y que no me va a dar votos, con lo cual ya se preocupará otro. Entonces estamos en un sistema que nadie toma una decisión, que el beneficio real lo vas a empezar a medir a 4 o 5 años, que es el momento que saques gente que iba a estar discapacitada y de repente, gracias a tu intervención, no lo está. Con lo cual son recursos. Es una inversión, no es un gasto. Y al final, lo que importan son las cifras, no las personas. Es que hasta en las cifras también es viable, es absolutamente. Entonces tenemos que hacer un sistema sanitario que también pues sea sostenible en el tiempo, y es verdad que muchas veces no lo pueden hacer todo, pero tampoco les pedimos que hagan todo, sino que de verdad tomen esas decisiones que acompañen a las personas. Se trata de curar y de cuidar, ¿no? Y del papel de las enfermeras tan importante, que son vertebradoras del sistema sanitario. Las enfermeras tienen un valor que aportar aquí en esto de acompañar a los pacientes, de entrenar a los pacientes, de esa telemedicina. Tiene una labor fundamental, y enfermería tiene mucho que decir en esto para poder acompañar a los pacientes en este proceso de calidad de vida. Y muchas veces un pequeño gesto, una llamada de teléfono cura tanto a las personas, saber que hay alguien al otro lado, que tengo cualquier duda. El paciente y el cuidador, que también lo ha puesto encima de la mesa del debate Julio, es decir, ¿quién cuida al cuidador? Esa persona que está dejando de trabajar, que está contigo, que la medicación, que tal. Es muy importante que contemplemos al paciente y al entorno y que le acompañemos en el proceso. Y que las personas que se pongan en los puestos donde se toman las decisiones, que sean personas implicadas en el sistema, que tomen decisiones preparadas, por supuesto, porque siempre se colocan en los ministerios de sanidad y en las consejerías, pues las personas que están a otra cosa. Pero además que las personas que están ya me refiero en puestos, en gerencias de hospitales, por ejemplo, que sí que hay personas ya más preparadas, al final tienen unos objetivos cortoplacistas y no hacen cambios, que al final los beneficios cuando sea capaz de medir eso, ya quien se va a llevar la medalla va a ser otro, y entonces no hacen ningún cambio. Entonces hay que realmente pensar en el sistema una estrategia y no en las personas. O sea. Es que al final yo creo que los seres humanos nos falta esa parte de, ¿cómo se llama? El efecto catedral, ¿no? Como hacían nuestros antepasados. Ponían piedras de algo que nunca iban a haber construido. Pero sabes qué estás aportando. Y creo que esa tiene que ser la visión, ¿no? Y que demos esa facilidad, por eso hablaba también desde el principio de esos ministerios independientes que no estén sujetos a estos cambios, personas con objetivos concretos y con indicadores.
Porque aquí no se mide nada, ni se sabe nada, ni tenemos datos de nada. Y lo que no se mide no existe. Entonces habrá que medir lo que se está haciendo con las personas y con los pacientes en los diferentes ámbitos de las diferentes enfermedades. Y ahí entonces vendrá el compromiso. Y ahí vendrá decir, oye, en tu gestión falta esto, esto y esto. Y ahí sí se tendrán que comprometer algo, pero si te ponen en un puesto y a lo que venga, y de repente luego encima nos pilla una crisis global y además luego tenemos un COVID y tal, ya se descompone todo y otra vez volvemos a hacerlo de antes, ¿no? Entonces creo que hace falta indicadores también de salud. Muy bien, pues la verdad que muchas gracias a los tres por ponernos sobre la mesa cuáles son las necesidades de los pacientes, que bueno, han quedado bastante claras, sobre todo en la importancia que tiene escuchar al paciente para poder avanzar en el sistema. Así que de verdad, gracias a los tres, Mariano, Sandra y Julio. Pues gracias a ti, Luis, de verdad, por ser altavoz. Por ser altavoz de estas cosas, sois muy importantes en el proceso, y un medio como el vuestro, que desde el minuto cero os habéis implicado, dando voz a las organizaciones, dando voz a todos y estando en los sitios donde hay que estar, y esto es muy importante porque sin vosotros no podríamos contar las cosas. Muy bien, pues os lo agradezco y nos vemos en www.isanidad.com.